A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Bienvenidos, estimados televidentes, a una entrega más de Quito en Movimiento. Y en estas últimas semanas, además del coronavirus, hemos tenido varias visitas de misiones ecuatorianas en China, viendo fábricas de buses eléctricos. La política municipal de Quito, así como la de Guayaquil y en general en todo el país, se está viviendo una situación de tal vez ver la factibilidad de cambiar los buses que tenemos hoy, que son Euro 2 y Euro 3, y dar un salto cualitativo hacia la tecnología de movilidad eléctrica. Todas estas noticias han rodado los últimos 2 meses y con algunos resultados. Para ello hemos invitado a Fabián Espinosa, que dirige el CICEF en la parte tecnológica y regulatoria, y haciéndote varias preguntas sobre esto. Para comenzar, tal vez algunos números que nuestros queridos televidentes deberían conocer. En el mundo, más o menos, hoy tenemos más de 400.000 unidades de buses eléctricos funcionando. Solo que el 99% funcionan en China, que es el primer país que decidió tomar esta metodología de cambiar la fuente de energía a un sistema de energía eléctrica. Apenas en Europa tenemos cerca de 4.000 buses eléctricos ya funcionando. Hay una gran diferencia entre China y Europa, 4.000 versus 400.000 en China. Y en Latinoamérica tenemos aproximadamente 400 vehículos de transporte público rodando o experimentando en varios países. Tal vez lo más importante es Santiago de Chile, que acaba de comprar su primera flota de 200 buses. Hay una empresa que ha comenzado la operación de buses eléctricos convencionales de 12 metros y yo creo que va a ser una muy buena experiencia, o digamos la experiencia más importante en Latinoamérica. Ecuador, para no quedar un poco atrás, comenzó su primera experiencia con 20 buses en la ciudad de Guayaquil, en el sistema convencional de la ciudad de Guayaquil, con algunas novedades, digamos, no tan positivas y que están saliendo tal vez adelante con algunos escollos. Fabián, ¿qué nos puedes decir después de este balance en el mundo? ¿Qué nos está pasando con parte de esta tecnología eléctrica? En un programa anterior habíamos prácticamente determinado de que el futuro es eléctrico, sí, pero tal vez hay que tomar algunas cautelas. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué cautelas deberíamos hacer para el tema Ecuador? Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que el análisis o los datos que nos has entregado son muy importantes de ponerlos en contexto. En realidad, las matrices energéticas de los países son la base fundamental del desarrollo de los sistemas de movilidad a través de energías más eficientes. Cuando hablamos de la China, por ejemplo, el no querer ser dependientes del petróleo que tienen todos los otros países de combustibles fósiles hace que ellos vayan por el lado de la electricidad. Europa, en cambio, ellos están hablando de contaminación, de descontaminación y no tanto de un uso de combustibles fósiles. Y Latinoamérica, estamos llegando, luego de todos los demás, a querer experimentar. Y eso creo que no es conveniente para nuestra sociedad, pues al ser países que subsidiamos mucho de los procesos como el transporte, por ejemplo, los combustibles en el caso del Ecuador, el experimentar ya no debería ser una forma de implementar los nuevos sistemas de movilidad. También dijiste algo muy importante, los señores
transportistas estuvieron en la China en las últimas semanas, ahora tenemos misiones chinas acá, pero sería de preguntarles si solamente fueron a ver fábricas de buses o también fueron a ver sistemas de gestión de energía para transporte de personas, porque nosotros creemos que es allí donde está el meollo del asunto. ¿Cuánto realmente le cuesta a la ciudad mover una persona 1 kilómetro en un bus eléctrico y cuánto le cuesta a la ciudad mover una persona 1 kilómetro en un bus de combustión? Pero incorporando todos los parámetros desde los subsidios hasta la contaminación y las enfermedades que todo esto conlleva. Yo creo que esos son los puntos claves para el desarrollo de una movilidad eléctrica. Tener claro el objetivo, que no es mover gente solamente, sino ser lo más eficiente y con energías limpias, porque ya los objetivos de desarrollo sustentable ya lo plantean así: ciudades que sean consecuentes con la descontaminación ambiental. Y ese es el gran reto que tiene en este momento la ciudad de Quito, pero sobre todo el Ecuador, al querer incorporar ya vehículos eléctricos, en vista de que tener inversiones para combustibles mejores no los puedes tener, por lo tanto que sean los buses los que dejen de contaminar, ya que esos funcionarán con energía eléctrica. Yo creo que además de eso, lo que es importante es de que para adquirir una flota de eléctricos hay que tener una muy buena planificación, porque no se va a hacer esa inversión, sea pública o privada o compartida, para someterlos a esta red de transporte que todavía, digamos, disfunciona con respecto a las necesidades de los usuarios. Pensamos varios técnicos en el área de transporte, que es bueno tal vez tener energía eléctrica en transporte público masivo para las redes estructuradas, como la red de los trolebuses en Quito, o la red BRT de Quito, o la metrovía de Guayaquil, las ciudades que están organizando de verdad o planificando sus redes, donde ya se puede hacer algo más sustentable con el tiempo, pero tal vez decirle a un operador convencional que simplemente adquiera a su riesgo una flota de vehículos eléctricos, como lo que está pasando tal vez en Guayaquil, tal vez implica un arma de doble filo. En vez de adquirir un beneficio, tal vez estamos adquiriendo un grillete que nos lleve a otro camino, a otro sendero no deseado. Es verdad, este tipo de proyectos pueden perecer por el éxito que tienen. La movilidad eléctrica creo que es de las cosas más importantes que nos puede haber sucedido a nosotros. Poder vivir este cambio es importantísimo, pero justamente el análisis de la ruta donde va a estar ese vehículo, ya no como vehículo, sino como análisis de toda la ruta, el análisis de energético, el análisis de eficiencia, estar dentro del circuito BRT, o como se está planificando en muchas de las ciudades del país, que sean un bus por otro, puede llevar a que el remedio sea peor que la enfermedad. Y en ese sentido hemos sido nosotros muy enfáticos en decir que debemos tomar las experiencias de otros países, pero sobre todo la experiencia en diseño de sistemas de movilidad eléctrica, no en diseño de buses, sino diseños de movilidad eléctrica que le permitan a la ciudad, pensando en el futuro, la planificación de la ciudad. Te voy a dar el ejemplo que pasó hace un par de semanas, cuando una operadora me decía que tenía un excelente patio de maniobras en la zona norte de Quito, y allí quiere poner su sistema de carga y recarga de buses eléctricos. Y yo le hice una pregunta muy sencilla: ¿la zona en la que usted está planteando tiene permiso para ese tipo de edificaciones? ¿O a lo mejor es una zona urbana, o es una zona industrial, o es una zona agrícola, y usted está queriendo implementar allí un sistema de recarga de vehículos eléctricos que mañana, si es residencial, no le van a permitir, porque usted va a jalar mucha energía para cargar sus buses y va a tener problemas con la gente que vive alrededor? Entonces, ¿usted planificó pensando en eso o simplemente dijo, yo tengo mi terreno allí, lo pongo? Ese tipo de temas que no parecen importantes desde el punto de vista si el bus es bueno o malo, estamos hablando de si el tema es bueno o malo y si es eficiente o no, pero con todos los parámetros: para dónde crece la ciudad, la empresa eléctrica qué planes tiene de crecimiento, el sistema de vías, qué está pensando hacer la ciudad, o a lo mejor creen que el vehículo eléctrico va a seguir funcionando con los mismos sistemas de rutas que tiene la ciudad. ¿Los van a cambiar? ¿No los van a cambiar? Y todo eso tiene que entrar dentro de una matriz de decisiones para que el transportista, que es el que va a invertir, es el que va a ganar o a perder en este sentido,
no tenga que estar luego solicitando subsidios al Estado y subsidios al municipio porque el negocio no le fue rentable como él había pensado, pero no como él lo había programado. Sí, yo pienso que hay dos mundos. Un mundo piensa que solamente cambiando los buses de combustión a diésel por buses eléctricos ya se arregla todo. Pero en la realidad hay otra parte del mundo que piensa que primero hay que planificar. Y la planificación implica territorio, operación, finanzas y también medio ambiente. Entonces, parece que eso estamos dejando de lado. Estamos viendo solamente un cambio de vehículos. Por vehículos. De tecnología anticuada o tecnología no sustentable por esta sustentabilidad verde de un vehículo eléctrico. Por ejemplo, yo pienso que es interesante, tenemos varios vehículos caminando en la ciudad. Tenemos buses eléctricos de 12 metros, buses eléctricos de 18 metros, y algunos de los usuarios no saben que están yendo en un vehículo eléctrico. Simplemente están dentro de todo ese conjunto de vehículos de diésel y simplemente para ellos es más importante el servicio que están obteniendo por parte del operador, no en la realidad que ese bus es eléctrico o no. Porque después de los primeros 6 u 8 meses que están en operación, ya prácticamente se asemejan a los otros, es decir, están desatendidos, no sé si en la parte operacional solamente, sino también en la parte de mantenimiento. Bueno, hay una cosa que es importante, es el objetivo que busca la ciudad o el objetivo que buscó China o que busca Europa o que está buscando Santiago de Chile. El objetivo de tener buses eléctricos, cuando tengamos claro que el objetivo es la descontaminación y que en la ciudad de Quito existen 3.700 y pico de buses de combustión, los cuales tienen que ser cambiados por eléctricos, si pensamos que es la descontaminación la meta de este proyecto, no solamente hay que atacar y poner buses eléctricos, sino hay que pensar en todos los otros buses que existen de combustión que todavía están dentro del tiempo de vida útil y que también tienen que ser parte de la descontaminación por la quema de diésel. Y tengo este pequeño ejemplo en el sentido de que cuando son las 7 de la noche, tú no estás preocupado de que sea eléctrico a diésel de 12, de 18 metros, tú quieres que te lleven a tu casa. Así es. Y se acabó. Que el bus está viejo, está nuevo, no. Tú lo que buscas es que te lleven a tu casa porque tú estás a las 7 de la noche en una parada de buses. Y en ese sentido, el usuario no es el que determina si el bus debe ser eléctrico o no. Es la autoridad la que a través de un plan determina cómo tiene que irse descontaminando la ciudad y cómo tiene que irse incorporando a la movilidad eléctrica, la descontaminación, pero que toda la gente reciba la misma calidad de servicio, sea en eléctrico, sea en el metro, sea en los buses convencionales. Y esa es la única forma en que la ciudad, en el tiempo, va a sentir la descontaminación, no el servicio, pero sí la descontaminación. Que si tú hablas de Quito, nosotros somos cerca de 3 millones de personas que vivimos en Quito, pero es 1 millón de personas las que utilizan el transporte público. Los otros 2 millones de personas también merecen descontaminar su vida, porque ya no vamos a tener ya 3.700 buses quemando diésel de la forma en que lo hacen. También yo pienso que hay poca conciencia de que los que más contaminamos somos los que utilizamos vehículo privado. Los vehículos privados son los mayores contaminantes, más que los vehículos a diésel, sino que visualmente o sensorialmente la gente piensa lo contrario. Tal vez en esto te podría preguntar, ¿qué está haciendo el CICEB en cuanto a regulación tecnológica? Hay una propuesta para comenzar un tema de ponernos en orden antes de adquirir las tecnologías eléctricas para que tal vez no nos pase lo que está pasando en Guayaquil. Es decir, compraron una flota de vehículos eléctricos con ciertas características, con cierta tecnología, pero resulta que operacionalmente no está funcionando tal cual estuvo, digamos, prediseñado. Acabas de decir la palabra clave, prediseñado. Mire, el CICEB, al ser un centro de capacitación e investigación en temas vehiculares, lo que propuso el año anterior, y lo logramos, fue designarnos como un laboratorio para la evaluación de la eficiencia energética y movilidad eléctrica. Esa fue nuestra meta y en los primeros días del mes de diciembre del año anterior logramos esa designación. Pero ¿cuál es el sentido de la designación? En un principio, todos pensaban que había que tener reglamentos para buses eléctricos, para baterías y motores.
La tecnología eléctrica es tan cambiante, tan dinámica, sí, que el momento en que tú logras una regulación, conociendo de que primero la autoridad tiene que pedir la regulación, el Arconel tiene que desarrollar la regulación, el INE tiene que ponerla en la mesa técnica y después de exhibirla para el mundo a que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, pasarán 2 años a que suceda esto. Mientras tanto, ya cambió la tecnología. Mientras tanto, cambiaron alcaldes, cambiaron presidentes y ya empiezan a llegar los buses eléctricos. Lo que nosotros propusimos es control. Es una forma de control. Y es muy simple, disculpa que lo diga así, simpleza, posiblemente para nosotros que estamos en el medio sea simple, pero es que se determine si lo que dice la ficha técnica de la unidad es lo que realmente sucede en nuestras condiciones. Y por eso una de las pruebas más complicadas que podría tener una unidad eléctrica es la prueba de arrancabilidad en pendiente. Es decir, si puede o no puede subir una cuesta. Pero no el bus vacío, sino con la cantidad de gente que dice su placa, no la que decimos nosotros. La placa, si la placa dice 170 personas, se ponen 170 sacos de arena, que de 70 kilos cada uno, y se hace subir una cuesta y tiene que alcanzar ciertas características que dice nuestra designación. Allí vamos a saber si la unidad sirve o no para las cuestas que tiene Quito. La otra característica que también estamos designados, simplemente estamos esperando que la autoridad ya oficie, y este es otro tema, parece increíble estar designados, pero tener que esperar que la autoridad oficie a las diferentes marcas y a las operadoras de que tienen que hacerse esas pruebas previo a la matriculación del vehículo, ha sido de estar golpeando cada puerta en la Agencia Nacional, en movilidad, etcétera, para que se oficie. Porque otra cosa importante es, y para los transportistas sobre todo, cuántos kilómetros dura una carga completa de un bus. Porque en la ficha técnica dice que con una carga completa dura 270 kilómetros. Pero estamos hablando en otras condiciones, no con tantas cuestas, subidas, bajadas, semáforos, frenos, trancones, y en cada una tiene que volver a arrancar la unidad. Eso significa que esos 270 puede resultar en 240, o simplemente está tan bien diseñada la unidad que resulte en 300. Pero eso hay que controlar verificando que cumpla de la placa. Cuando tienes ese dato, yo como transportista, si estuviera en mi casa de transportista, yo allí sé realmente cuánto voy a gastar de energía para movilizar a las personas y si mi bus va o no va a poder subir una cuesta y si va o no va a poder acelerar. Con ese dato yo puedo sacar ya mis costos. Pero mientras tanto, si solamente leo la placa y no hago la prueba en las condiciones, estamos cometiendo un error porque posiblemente no salgan los números como está pasando en este momento en Guayaquil. ¿Sí? Los buses de Guayaquil no pasaron ninguna prueba, no se les verificó siquiera. Es decir, no se controló que lo que dice la placa sea lo que sucede en la realidad. Y es lo primero que nosotros, como ciudadanos ecuatorianos, tenemos que aprender a reclamar que lo que nos ofrecen se cumpla y no después justificarnos, es que no hemos sabido, es que no sabía que tus rutas eran así o que tus semáforos tenían tantos semáforos. La prueba es en la vida real. Pero para lograr eso, se tiene que hacer una serie de acuerdos interinstitucionales con algunas entidades. Ministerio de Energía, Arconel, el MER, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, el SRI, la aduana, para que todos ellos exijan este tipo de pruebas para que los municipios y luego los transportistas, cualquiera de ellos que vaya a comprar la unidad, sepa lo que está comprando y que ha sido diseñado para nuestras condiciones. De lo contrario, estamos comprando para otras condiciones, que es posible que es lo que le esté sucediendo a Guayaquil. Si Guayaquil ofrece que en la misma unidad de 70 pasajeros les va a tener con una temperatura de 20 grados con aire acondicionado, significa que la batería de ese vehículo no solamente va a tener que mover la unidad, sino además tener que sacar toda esa carga térmica de 70 personas en Guayaquil a las 3 de la tarde. La mitad de la batería se irá en mover a la gente, la otra mitad en enfriar a la gente. Mover el aire. En mover a la gente, enfriar a la gente y mover a la gente. Eso significa que son más costos en energía y cuando haces números terminas pidiéndole al municipio que te regale la energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De pasar de subsidiar diésel ahora a subsidiar energía eléctrica?
posiblemente por contaminación sea bueno, pero creo que si es un negocio, tiene que haberse previsto todo lo anterior. De los datos analizados de lo que ha pasado con 400.000 vehículos en China, en circunstancias tanto de montaña como de media montaña como a nivel del mar, las baterías siempre deben estar calculadas en no menos del 25% de lo que dice su ficha técnica. Es una de las cosas interesantes. Entre los 24 y 36 meses la batería va a permanecer, digamos, en una condición estable. Sí. A partir de los 24 o 36 meses comienza un agotamiento que va entre el 5% hasta el 25%. Es decir, al final de la vida útil de una batería, que aproximadamente está en torno de los 8 años, siempre va a estar con menos del 25% sí, de su capacidad nominal inicial. Es decir, que un vehículo, para que esté en condiciones de operativas, porque no vamos a reducir el número de kilómetros de acuerdo a lo que se va reduciendo la batería, debería estar dimensionado en por lo menos un 25% más, en este caso, por las únicas condiciones tecnológicas. Si además de eso tenemos condiciones físicas como la topografía, el medio ambiente, etcétera, o como el caso de Guayaquil, los sistemas, en este caso térmicos, que se utilizan al interior, el aire acondicionado o demás sistemas correlacionados como apertura de puertas, cierre, sistemas de BRT, etcétera, tal vez debemos tomar algunas cautelas tecnológicas y financieras totalmente diferentes. Por supuesto, y allí es donde surge que estos sistemas deben tener su propio modelo de gestión. Estamos gestionando energía y mover personas descontaminando la ciudad. Si no manejamos un modelo de gestión adecuado, sí, podemos caer en sobredimensionar la batería, lo que significa que costaría mucho más y el pasaje, de hecho, costaría mucho más o subsidiar más del sistema, o hacemos la dimensión por debajo de lo normal y empezamos a tener problemas de capacidad luego de que pasan los 3, 4, 5 años de funcionamiento. Por lo tanto, estos sistemas deben ser anclados a un modelo de gestión casi inamovible, de tal manera que si una unidad fue diseñada para ser Marín San Carlos, no se diga mañana que esa unidad va a ser Chiribulo Barrio Nuevo. No, es Marín San Carlos y allí está la eficiencia. Quieren hacer una línea que salga de Carapungo y llegue hasta la estación norte del metro, perfecto, pero esa unidad no es la misma que va a ser Hospital del Sur, Huápulo. Las condiciones son totalmente diferentes, así es. Pero eso se nota más con este tipo de sistemas donde la inversión inicial es más cara. Una inversión inicial que, a diferencia de la inversión en los buses que ya están acostumbrados, los señores transportistas y la ciudad, no existe modelo de gestión en este tipo de transporte. Se carga el diésel, se maneja y se cobra. Se acabó. Posiblemente hay algo más adentro que ya está en las empresas trabajando, pero ya en la movilidad eléctrica ahora sí es la aplicación correcta de un modelo de sistema de gestión de transporte, eficiencia y descontaminación. Y hay dos parámetros más, a diferencia de un parámetro de llevar gente con diésel, ahora es llevar gente con otro tipo de energía y además descontaminar. Entonces, la matriz de decisión que posiblemente tenía 2 entradas, ahora va a tener 4 o 5 entradas, y ese resultado de esa línea que nos da el modelo de gestión es la que tiene que aplicarse continuamente. Para terminar, Fabián, en este programa, ¿qué nos diría sobre la verdadera sustentabilidad económica de estas flotas? Yo creo que la sustentabilidad económica de estas flotas, cuando tienes un modelo empresarial de gestión, sí, cuando ahora estás anclado a que tengas que ser eficiente y la ciudad entienda de que es descontaminante para todos, va a ser sustentable y es el modelo al que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un país que tenemos nuestra propia energía eléctrica. Con esto haríamos una sustitución, la famosa frase, sustitución estratégica de importaciones, porque dejaríamos de importar diésel, pero sobre todo dejaríamos de importar diésel de la mejor calidad para mezclarlo con el de la peor calidad y hacer que todos respiremos un diésel tan malo, pero a todos nos llegó el mismo diésel tan malo. La sustentabilidad está en la descontaminación, en el modelo de gestión empresarial, pero sobre todo en que los señores transportistas entiendan de que no se está cambiando una unidad por otra, se está cambiando un sistema de gestión de energía por otro,
Pero esa forma de llegar a los transportistas tiene que nacer de la autoridad. Si la autoridad está convencida de eso y crea un proyecto a través de una cabeza que ensamble todos estos temas, sería lo importante. Lo contrario, vamos a tener, como ha pasado en muchos de los proyectos de nuestro país, iniciativas por todas partes que al final no sumaron, sino fueron restándose entre ellas. Muchas gracias, creo que queda claro cómo está este tema en la ciudad y vamos a tener más invitados sobre este mismo tema para poder un poco desmenuzarlo para nuestros estimados televidentes. Muchas gracias por su audiencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve.